inicia desde, como hoy día puse una película del origen. ¿Viste, Rafael, el origen? La película. No me acuerdo de ella, pero Es de con Leonardo DiCaprio, le dice, ¿cuál es el mayor parásito? No es ni un virus, no es ni una bacteria, ni nada de esas cosas. Es una idea, le dice. Si plantas una idea aquí, cambia todo, le dice. Plantas una idea en la cama, cambia todo, le dice. Y la verdad, o sea, si una idea ponemos en la mente, la cree, ya la modificamos para toda la vida. Cuando tú eres líder, generas ideas y plasmas y ¿cómo se dice? Esas ideas las injertas en las personas, Exacto. generando emociones y son tus seguidores. Claro, eso, o sea, pues, implantar ideas es la clave. Lo que Así te hacen es. creer. Es como lo hacemos en la casa, los hechos. Si sales en frío, te vas a resfriar. Te implantan Ajá. desde niña, lo vas confirmando y ya te la creíste y vas transgeneracional, lo vuelves. Ya tienes tu hijo, lo pasas la idea. Si sales en Exacto. lluvia, te vas a enfermar y has hecho una idea transgeneracional. Sí, eso es muy Exacto. importante. Eso es. Ahora, identificar las ideas me estoy aprendiendo. O sea, me doy cuenta, pero identificarlas bien me está. Como Así es. identificarlas. Porque a veces el consciente te da, o sea, no tienes éxito en la vida. ¿Ya por qué le preguntas? Te das, a veces según su consciente, no su inconsciente. En ese caso, tú vas al inconsciente mediante hipnosis a preguntarle. ¿O cómo les la pregunta? Porque tú me dijiste, en hipnosis hay que preguntarle, ahí te dice la verdad. No es que te diga la verdad, es su propia verdad. Claro, es lo que es su percepción. Así es su percepción y hay que trabajar con esa percepción y quitarle esa percepción, sacarla de su vida y ponerle cosas que también le sucedieron a esa persona, ¿sí? Hacer historias de su propia vida para que eso lo encriptes, no historias ajenas. Las Claro. historias ajenas sirven para tomar un modelo solamente, para tomar un modelo de como quien tú quisieras ser o verte. Entonces agarras ese modelo, haces los círculos de excelencia, te metes en esos círculos de excelencia, incrementas estas herramientas de cambio, las haces tuyas y te visualizas a sí mismo siendo como el modelo que tú pretendes hacer. Eso sirve mucho para tener éxito en tu vida, ¿no? Porque anteriormente mencioné, si hay ratos no puede ir atrás, podemos hacer una progresión, como quiere verse, ¿verdad? Sí, verse en el futuro. Porque a veces Como puedes ir para atrás, puedes ir para enfrente. claro, porque a veces hay gente que no quiere ir atrás, o sea, no quiere una, o sea, recordar cuando te dañaron, no quieres recordar, no puede, entonces proyectarte como quisieras estar de aquí a un año, de aquí a 2 años, de aquí a 3 años, y eso tomamos como recurso y lo implantamos. Mira, hay personas que son exitosas en la vida, que tienen mucho éxito, pero son vacías y tristes. Ellos no necesitan empoderamiento, ellos no necesitan esa seguridad para lograr lo que quieran lograr en la vida, mas sin embargo son vacíos y tristes y normalmente se hacen drogadictos o viven solos o llegan al suicidio, ¿no? Entonces, por fuerza necesitas ir a su pasado para ver qué sucedió para que él estuviera así o ella estuviera así. Correcto. Porque si no vas al pasado, pues no vas a poder quitar esas sensaciones, esas emociones. Obvio hay que ir a borrar, o sea, no a borrar, a cambiar, a sustituirla. Exactamente, exactamente. También ya Sustituirla por una creencia que le sea más potenciadora en ese momento, pero eso le tiene que hacer sentido. Entonces, de acuerdo a tu pregunta, ¿cómo es que preguntas en hipnosis? Por lo menos yo trato de usar las mismas palabras que el paciente, sobre todo siendo yo extranjera aquí, entonces trato de no meter ni mis modismos ni la forma en que yo hablo, sino me adecuo a sus palabras. Y esto lo hago en el rapport, o sea, antes de empezar la sesión, busco más o menos palabras con las que se sentiría cómoda, incluso si a ella la llaman por un apodo o a él, entonces llamarla así, tal cual, para que esté siempre contenida y se sienta más a gusto. Claro, eso es PNL. Totalmente. Sí. Muy Miguel, efectiva, por cierto. ¿Con quién hablo, ¿Con quién hablo? con Carola, yo la base que tengo fue primero como programadora neurolingüística
y después como hipnóloga. Entonces, sí, mezclo mucho las dos. Y la PNL nació de la hipnosis, Sí, totalmente. con base El, de Erickson, Fries y uno de la los cursos que yo tuve fue con la hija de Erickson y ese fue súper wow, interesante. ¡Wow! estaba bueno. Fue muy, muy bueno. Maravilloso. Felicidades, Carola. Gracias. Es Está muy bien. importante, entre más buscamos encontrar situaciones dentro de la mente, dentro del subconsciente, dentro del cerebro de una persona, más nos maravillamos, ¿no? Del mar de riquezas tan grandes que existen ahí para que nosotros tengamos nuestros cambios, nuestra salud, nuestras emociones en forma. Como técnicas tan simples como caminar, voltar al cielo, respirar y recordar cosas hermosas que has tenido. Sería una excelente cirujana maxilofacial. Sí, exacto. Con razón decía Erickson, no hay ni un cliente o ni un paciente que pueda repetirse con otro paciente. Él nunca usaba la misma técnica con el próximo paciente. Siempre decía cada paciente es individual. Así es. Esa es su base. Mira, las técnicas pueden ser lo mismo, pero como estaba diciendo Carola, es la precharla siempre, la empatía, utilizar el back-off, la misma comunicación del paciente, sus mismas palabras, eso genera más fuerza para hacer los estados de cambio, porque son de esa persona, no son tuyos como terapeuta, son de la persona y la persona los acepta más fácil y los anclas porque son estados que ha tenido en su propia vida, son recuerdos de su propia vida y eso lo acepta muy fácil y se le quedan para siempre, esos cambios que haces, porque los otros cambios donde tú le metes de tu cosecha, al final del día pues, pueden ser temporales nada más. Claro, solamente le estás pasando. ¿Alguna pregunta, compañeros? Juan Carlos Willis, ¿cómo estás? Buenas noches. Alba, David. Licenciado Claudio. Claudio, que es de Argentina, ¿verdad? Hola, hola. Hola, sí, sí. ¿Cómo Ya ve, ya lo he estás? conocido. ¿Cómo estás? Aquí está el ¿Bien? maestro especialista en método ericksoniano, Bueno, Claudio. espera un segundo, pongo la cámara. Sí, no escuché lo último que estaban diciendo porque no tenía sonido. ¿Qué decían? ¿Lo último? De que usa más que todos los recursos para sanar a la misma persona en base a sus recursos. No poner Sí, recursos digamos, sería en este caso del hipnólogo, no poner sus recursos porque eso puede ser pasajero por un momento. En cambio, si usamos los recursos del mismo paciente, se va a modificar mejor la situación y va a ser duradero, como decimos. sí, digamos que Edison partía de la base o del presupuesto que toda persona tiene en su interior todos los recursos necesarios para poder solucionar los problemas que dependen de sí mismo, no de otros. Entonces, lo que se hace, digamos, básicamente con las sugestiones es apuntar a esos recursos como si fueran semillitas que estas sugestiones llegan al inconsciente, traspasando el factor crítico y generando ahí adentro una nueva asociación para conectar los recursos con los objetivos que quiere lograr la persona. En general, toda sugestión que hacía Edison era tan indirecta que la persona no entendía muy bien a qué se refería, pero como usaba ciertas claves mínimas dentro del lenguaje, como ser, digamos, distintos patrones hipnóticos, como ser sugestiones tipo doble vínculo, o sugestiones de límites abiertos, o que cubren todas las posibilidades de respuesta, cada una de estas sugestiones que él daba generaba dentro del paciente una búsqueda interna evocativa, no consciente, ¿sí? Esta búsqueda interna evocativa, que era algo espontáneo, hacía que la persona se conectara con esos recursos espontáneamente, sin ningún trabajo consciente. Por ejemplo, para ver el poder evocativo del lenguaje, todos conocemos lo que es cuando alguien nos cuenta un cuento. Cuando alguien nos cuenta un cuento empezamos a evocar
dentro nuestro cosas. Puede ser que tenga que ver con recursos propios o con historias nuestras personales. Cuando Erickson hablaba, evocaba en el paciente esos recursos necesarios. Y acá hay que hacer una diferencia entre evocar y recordar o acceder conscientemente. Cuando uno evoca, está asociando espontáneamente, no hay intervención de la conciencia. Por eso Erickson apuntaba a que la persona evocara y no trabajara conscientemente. Y esa es la magia de la sugestión indirecta. Si no es lo mismo que en una inducción clásica, de hipnosis clásica directa, donde le decimos a la persona, ahora usted cierra los ojos, ahora usted se relaja, la persona lo va a hacer si quiere hacerlo. En hipnosis ericksoniana uno va sugiriendo indirectamente, hablando de lo que puede ser la relajación, hablando de cómo un gato se relaja, o hablando de cómo uno mismo se relaja, o de las personas cómo se relajan. De esta manera no generamos resistencia en la persona. La persona espontáneamente evoca ese recurso de relajación. Yo no sé si están hablando de esto, yo me mandé a hablar, pero bueno, no sé. No sé si están de acuerdo con lo que digo o no. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo, sí. Totalmente Claro. de acuerdo. Bien. Rafael, Lleva de la mano, sí. Rafael, me gustó mucho lo que dijiste de las creencias. Coincido absolutamente con lo que decís. El poder de la creencia es increíble. Si vos crees que podés, podés. Si crees que no podés, no podés. Siempre refiriéndose a lo que está dentro del control de uno. Si yo digo, creo que puedo cambiar el mundo, y es difícil, no sé si el mundo está bajo mi control. De lo que respecta a mi salud o a mí mismo, sí, todo lo que yo creo lo puedo cambiar. Por eso lo que dijo Rafael es Claudio, sí, perdón. Ahí puedes cambiar tu propio mundo, no el sí, mundo en general, sí, tu propio tal cual. mundo nada más. Tal Así cual. es. Yo acá me acuerdo, yo hace poco estuve leyendo el Kybalión. Si bien yo no soy muy místico ni creo en estas cosas místicas, el Kybalión dice algo que es genial. Y dice, el universo es mente. Y es verdad, todo es mente, toda nuestra realidad es creada por nosotros mismos. El tema está cuando yo me junto con la realidad de Rafael, la realidad de Carola o de Milton, y ahí nuestras realidades empiezan a negociar y empiezan a transformarse en una realidad en común. ¿Sí? Entonces lo que dice Rafael es cierto. La realidad mía es la realidad y yo la puedo cambiar. ¿Sí? ¿Está? Por eso me parece muy interesante. Ustedes habrán experimentado, yo he visto curaciones milagrosas. En una época yo tenía un amigo que era sacerdote católico carismático. ¿Conoce el movimiento carismático, no? De la religión católica. No, yo no. Bueno, el movimiento carismático es un movimiento renovador dentro de la Iglesia Católica, donde hacen las misas ya más parecidas a lo que son las misas evangélicas, con más participación, cantos, alabanzas, un montón de cosas. Bueno, dentro del movimiento carismático hay sacerdotes que tienen el carisma, el poder de curar, son sacerdotes sanadores. Bueno, yo tenía un amigo que tenía como 80 y pico de años, un sacerdote maravilloso, que ya falleció, pero cuando lo conocí y yo le conté que era psicólogo y me especializaba en hipnosis, me dice, bueno, esto te va a interesar. Venía a una misa carismática. Bueno, voy a una misa carismática y en esta misa, que era muy distinta a lo que yo había visto a una misa común. Entonces, bueno, entro, yo cantan todo. Y en un momento dado dice, bueno, ahora van a venir una persona que necesita sanarse. Y viene una señora con una nena de 16 años que tenía cáncer en una parte del cerebro. Y venía llorando y pidiendo por esta nena estaba flaquita, ¿viste? Media pelada, por la quimioterapia, algo terrible de ver. Ahora, de pronto, bueno, esta nena se acerca al sacerdote, el sacerdote pone la mano encima de su cabeza y empieza a orar. Y en ese momento toda la iglesia empieza a orar. Estaba todo en penumbra, ¿no? Muy poca luz. Se generó un clima sugestivo
tan poderoso, pero que a uno le ponía la piel de gallina, le generaba un estado realmente de alta espiritualidad, no sé cómo decir, una transformación terrible. Y era tal el éxtasis que lograba que yo me sentía, no sé, pero algo increíble. Bueno, termina la sesión de la sanación, bueno, nos vamos todos, qué sé yo, y después lo veo a mi amigo y me dice, bueno, esto que viste es imposición de manos. La semana que viene vení, no, dentro de 15 días vení que vienen los testimonios. Bueno, a los 15 días vuelvo. Bueno, entonces estaba dando la misa, el sacerdote, y venía la parte de los testimonios. Cuando viene la parte de los testimonios, viene esta mamá con la nena gritando que se había curado, que era un milagro, se había curado. Y traía en sus manos las tomografías computadas de cómo había desaparecido el tumor. Yo me quedé helado, pero después comprendí a la hora de analizarlo de la hipnosis, el poder de la creencia y la necesidad de esta nena de curarse y encontrar el clima adecuado para que sus recursos sanadores se expresasen, bueno, se dio el milagro. La verdad fue increíble que se haya curado, porque era un cáncer en el cerebro, no era un cáncer en cualquier lugar. ¿Sí? Y la nena estaba lo más bien, y la madre traía las tomografías y mostraba que había desaparecido el tumor, comparándolas con las otras. Eso es decir, es increíble el poder de la creencia, es increíble. Es increíble. Yo esto lo vi, no es que me lo contaron, yo lo vi. O sea, para que entiendan el poder que tiene la mente. Es increíble. Por eso lo que dice Rafael es cierto. Creamos una realidad y en esa realidad somos dueños de transformarla y de transformarnos a nosotros mismos. Es algo impresionante. Pero bueno. Muy buena historia, Claudio. Realmente es maravilloso todo eso, ¿no? O sea, esos son los milagros. Sí. Esos son los milagros de Dios. Sí, los milagros de Dios y los milagros de uno mismo. Claro. Yo creo que cuando hablamos de Dios, uno dice Dios como si fuese una persona allá arriba, y en realidad somos nosotros mismos. Es lo que hay dentro nuestro. Por algo, si bien yo no soy creyente en nada, por algo la Biblia, como cualquier libro sagrado, menciona que somos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto somos dioses. ¿Sí? Indudablemente. La divinidad está dentro nuestro. Cuando ¿Sí? crees en ti y crees lo que está sucediendo a tu alrededor, tienes los estados de cambio. Sí. Yo te puedo contar mi historia personal. Yo era una persona muy tímida. Yo tuve muchas operaciones, problemas de nacimiento, y era una persona sumamente tímida. Cuando empiezo a trabajar en mí mismo, primero con la programación neurolingüística, fue el gran cambio que generó en mí. Yo era una persona que no hablaba en público. Hoy en día doy charlas ante 500 personas, 1000 personas, no tengo problema. Me encanta hablar en público. Ese cambio se dio en mí es porque se tocó el recurso que estaba dentro mío, ahí latente esperando para salir, se tocó, se movió y salió. Y cambió las creencias acerca de mí mismo. Entonces, yo digo, las transformaciones que podemos hacer nosotros en nosotros mismos son increíbles, pero son ilimitadas realmente. Yo hoy en día tengo una vida en la que me va muy bien profesionalmente, doy cursos online, presenciales, donde yo, si me comparo con quien era yo antes, jamás podría haber hecho esto. Sin embargo, dentro mío mi potencial se desarrolló de tal manera que hoy en día yo doy 4 cursos, hoy di 3 cursos, por ejemplo, online. Si no, generalmente los doy presenciales, doy charlas, hablo, porque realmente dentro mío cambió mi creencia acerca de mí. Por eso el poder de las creencias es algo que no hay que subestimar y que hay que entender muy bien y trabajar muy bien, ¿sí? Por eso lo que dice Rafael es maravilloso y comparto 100% lo que él dice. Felicidades, Claudio, felicidades por Gracias, tus Rafael. éxitos, por tus Gracias. logros, por los cambios que has tenido Gracias. y por los Gracias. que sigues generando en tu vida. Sí, gracias. Bueno, la idea es cambio permanente. Cambiar y cambiar. La vida es cambio permanente. Y es Así es. maravilloso encontrarse con cosas nuevas, explorar. A ustedes les pasará lo mismo que a mí. La hipnosis me ha dado
un ámbito de desarrollo de la investigación y de la exploración increíble. Es maravilloso poder ayudar a personas a modificar patrones de conducta de años y años que le ha arruinado la vida y encontrar de pronto el camino para que esa persona deje esas limitaciones y tenga una vida plena. Esas cosas no tienen precio realmente. Totalmente de acuerdo contigo. Bien. Bueno, gracias, Carola. Bueno, y un poco escuchándote a vos, Rafael, me parece que vos tenés una formación bastante fuerte en PNL, ¿no? Pues tengo unas certificaciones por ahí, conozco muchas técnicas, realmente no utilizo todas. Si me preguntas, a lo mejor ni me acuerdo de los nombres, pero a la hora Claro. de llevarlas a la hora de llevarlas a la práctica, las hago inconscientemente. Depende Bien. de los patrones que necesite el paciente que se generen en él. Claro, claro. No, se nota que ya las tenés muy incorporadas, que ya son, digamos, son parte de tu inconsciente, ¿no? Así es. Realmente esto lo conocí desde la edad de 23 años. Está bien. Que empecé a trabajar con artistas, me mandaron a hacer unas negociaciones y yo al sentarme con una persona económicamente muy bien, con un señor con todo el capital en la mano, me sentía yo menos, me sudaban las manos, se me cerraba la garganta, Ajá. se me inflamaba el estómago y pues al final del día era muy difícil para mí hacer una negociación porque pues me sentía menos que esa persona. Claro. Entonces fue cuando conocí a Edmundo Velasco y me hizo esos estados de cambio en ese curso que fui con él y mi vida cambió totalmente. Bien. Cambió totalmente la vida. O Bien. sea, desde ese momento a la fecha, yo me puedo sentar con quien tú gustes y me siento igual con cualquier persona. Muy cómodo, tranquilo, relajado, logrando los éxitos que pretendo lograr con esas negociaciones. Muy bien, felicitaciones, Rafael. Hay algo que la gente, en general, la cultura nos ha inculcado, que tenemos que ser seguros, ¿sí? Y no ser inseguros. Y en realidad eso es un terrible error. Tanto la seguridad como la inseguridad son recursos. Si fuésemos seguros de todo, absolutamente todo, nos pararíamos en el edificio más alto y diríamos, yo puedo volar, estoy seguro. Y me Sí. tiraría y me Oye, mataría. Sí, Claudio, pero ahí viene de nuevo las creencias. Cuando claro, yo creo ser seguro, pero no lo soy, realmente no lo soy. Pero yo creo ser seguro, pero no soy seguro. claro. En realidad nadie es seguro. Todos estamos seguros o inseguros. El ser está más allá de esos dos estados. Por eso cuando hablan, yo no soy seguro, no, estás equivocado, no es que sos seguro, estás seguro. La seguridad es un recurso, un estado. Como la inseguridad es un recurso. Si yo no tuviese inseguridad a la hora de cruzar la calle, la cruzaría esté el semáforo verde o rojo, me daría lo Te mismo, ¿no? atropellan, te Claro, atropellan. claro, por eso, exacto, Rafael. Por eso la seguridad o la inseguridad son cosas buenas en nuestra vida, no son ni buenas ni malas. Cuando hablan del miedo, emociones negativas, positivas, no son emociones positivas o negativas, son emociones y son útiles según el contexto en el cual las usemos. El miedo, en medio de un tiroteo, es útil porque me hace correr. Te salva la vida. Claro. Claro. Yo creo que siempre tienes que estar con un pie en ambas partes, ¿no? Hablando, digamos, de emociones de un extremo al otro. El tema es no quedarte en un solo lado, sino usarla cuando la necesitas. El miedo también es importante porque obviamente te protege de no hacer algo no pensado, pero si tienes un miedo que te paraliza por mucho tiempo, pues es hora de salir y ahí es donde se hace este cambio de creencias, se explica que lo mejor es estar en un centro para que tú puedas alcanzar todo al instante y no tener que ir de un extremo al otro. Eso creo yo. Por supuesto, por supuesto. El miedo, cuando tenemos un miedo irracional y desmedido, caso una fobia, ese miedo en algún momento cumplió una función, ahora ya no la cumple más. O sea, como dice la PNL y como dice de pronto Edison, tuvo una intención positiva en algún momento.
cumplió una función, ahora ya no la cumple más, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, uno al destrabar la intención positiva de esa emoción, de ese miedo, uno ahí ya puede trabajará con un reencuadre en 6 pasos, o trabajará con cambio de creencias, trabajará con lo que sea, pero nunca decir que esa emoción es negativa, sino más bien hay un uso inadecuado de esa emoción, pero no es negativa. Que es lo que a mí a veces me pone muy nervioso cuando escucho hablar de emociones negativas, de emociones positivas. Escucho hablar gente que supuestamente sabe mucho, y en realidad no es así. Las emociones son recursos nuestros, sirven para algo, nada más que a veces no las usamos bien. Simplemente eso. ¿Sí? Sí, pues al final del día, como una persona por ahí, sus padres, él relacionaba mucho lo oscuro, la noche, con el temor. Porque ya es noche, está oscuro y te sale el demonio si tú haces esto, si haces lo otro. Entonces esta persona, a la hora de hacer negocios en su vida o de querer emprender algo, como no sabía los resultados, en su inconsciente era oscuridad. Y eso le generaba, pues, limitantes en su propia vida. Entonces, Claro. habría que ir a codificar todo eso, hacer un cambio de creencias para que a la persona en automático se le abrieran los caminos, las puertas y lograra esos recursos de manera fácil, ¿no? En su persona, en su vida, para Claro, lograr el éxito en lo que él quería. claro. El otro día, el otro día escuché algo súper interesante sobre las emociones, sobre todo las que hablaban de emociones negativas y no, y hablando de esta pandemia, ¿no? De lo que nos ha tocado vivir, todo aquello, es que de repente estamos como, no, es que yo estoy angustiada, es que, y todo lo ven en negativo. Y es importante tener este espacio también para conocer tus emociones y no necesariamente reprimirlas, aunque tengas la creencia de que son negativas, porque es una manera de conocer. Y daban el ejemplo como que tú conozcas tu casa. Entonces, cuando conoces tu casa, tú sabes a la habitación que quieres ir de acuerdo a tus necesidades, pero también sabes salir para ir a la otra habitación que necesites. Básicamente, esas podrían ser las emociones llamadas negativas. Estoy aquí porque necesito conocerme, necesito que fluya, porque es bueno que fluya, es bueno que llore, es bueno que tenga miedo, es bueno todo lo que podemos llamar negativo, pero también puedo salir e ir a la otra habitación. Entonces me pareció algo como súper simple de explicarlo y por lo menos a mí me hizo mucho sentido. Bien, está muy bueno. Muy buena metáfora, muy buena metáfora. Eh, coincido con eso que dice. Yo creo que todo puede ser utilizable, como decía Erickson, y pongámosle la depresión. Si uno analiza la depresión desde un punto de vista, como diría, experiencial, cómo lo vive la persona, vemos que la persona se mete para adentro y tiene un diálogo interno bastante torturante o descalificante, etcétera, etcétera. La realidad es, la depresión parecía ser el uso desmedido de la autocrítica, ¿sí? O sea, un grado adecuado de depresión hace que uno se autocritique y pueda encontrar soluciones a cosas en las cuales se está fallando. En la depresión, digamos como enfermedad, como proceso patológico, es un uso desmedido de la autocrítica. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el problema no está en que la depresión sea negativa o positiva, sino en el uso desmedido de ese recurso. Por lo tanto, todo extremo, como se dice comúnmente, es malo. O sea, las cosas se usan para momentos adecuados. Yo siempre pongo la metáfora del agua caliente y el agua fría y el agua tibia. Si yo les digo a ustedes, el punto medio entre agua caliente y agua fría, ¿cuál es? Agua tibia. Agua tibia. Perfecto. Estamos en verano, hace un calor impresionante. ¿Vos tomás agua tibia, te refresca? No, claro. ¿Tomás agua fría? Sí. ¿No es cierto? Estamos en invierno, hace un frío terrible. Tomamos